¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan las gárgolas que vigilan desde las alturas? Estas enigmáticas criaturas de piedra, famosas en catedrales como Notre Dame, no solo son guardianes del agua, también son símbolos cargados de misterio y leyendas. Desde su origen en la Edad Media hasta los mitos que las vinculan con la protección contra el mal, las gárgolas nos cuentan historias que mezclan arte, religión y lo sobrenatural. ¿Te atreves a descubrirlas? Quédate para conocer la fascinante verdad tras estas figuras góticas. Los famosos hombres verdes, ¿qué son y cómo se representan? Ya hemos hablado de su origen. Son personajes que representan la naturaleza. Entonces, son casi siempre hombres. Ahora con esto del feminismo se representan también mujeres, las podéis ver alguna vez por internet, pero no existen. Es decir, el hombre verde es hombre verde, no es mujer verde. Que además tiene una connotación muy fea, ¿no? Una mujer verde. No. El hombre verde se representa con un rostro de hombre recubierto de ramas, de hojas, donde hay una serie de animales que viven en su pelo, o pueden ser caracoles, como pueden ser pájaros, como pueden ser salamandras, ratas, ratones, búhos, en fin. Y según cuando ya se adapta a la iglesia, esas ramas le pueden salir, y de hecho son famosos porque en algunos libros ingleses le llaman el hombre que vomita ramas, porque le salen ramas de la boca, le salen ramas de los oídos, le salen ramas de los ojos, a veces de la nariz, hay veces que le salen de todas las partes al mismo tiempo. Os pasaré una imagen de ese hombre en concreto que está en Inglaterra. Y lo que significa, pues, si sale por los ojos es que con la vista escucharás la palabra de Dios, si sale por los oídos, escuchando la palabra de Dios, reverdecerá tu fe, etcétera. Es una adaptación. Pero el hombre verde, su origen se pierde la noche en los tiempos. Hay representaciones de hombre verde en cuevas del Neolítico. Y todavía hoy día, ya te digo, sale en la serie esta de Juego de Tronos, ¿no? Hay un hombre verde muy mal hecho, por cierto, pero fíjate cómo será que Jack el Green, que es como se le llama en Inglaterra, a finales de marzo se hace como una especie de cabalgata y además hay un festival que se llama Jack el Green, un festival de música rock. Te lo recomiendo, José, te encantaría. Y que se hace una escultura de un hombre verde de 12 metros, entre 12 y 15 metros de alto, y que al acabar el festival se le prende fuego. Al estilo de la reminiscencia de los hombres verdes de celtas en las que se encerraban gente y se les prendía fuego. Y en esa cabalgata va la gente disfrazada de hombres verdes, que es impresionante. O sea, hay unos disfraces maravillosos, con las caras llenas de hojas. Y las muchachas llevan esponjas manchadas en pintura verde. Y como te distraiga, te pegan un brochazo en la cara y te ponen verde. Y es una semana de Jack el Green que tanto en Inglaterra como en Escocia como en Irlanda se dedica al hombre verde. Es una cultura, precisamente el San Patricio intentó acabar con la historia del hombre verde metiendo el verde en las túnicas, ¿sabes? Como el verdadero artífice soy yo y demás. No lo consiguió, pero sí queda la reminiscencia de vestirse de verde de San Patricio, precisamente de la historia de descendencia del hombre verde, ¿no? Oye, ahora que tú has dicho eso, me acuerdo de que en Irlanda los momeros es la famosa, el baile que van tocando, la zanfoña, van todos con las máscaras de hombres verdes por las casas, los niños van con caretas de mimbre y van todos moviéndose, y es eso. Entonces, es eso, es la fiesta del hombre verde, ¿no? Sí, Jack el Green le llaman. ¿Sí? Entonces, es una tradición, de hecho, ya te digo, el apellido Robertson, son descendientes precisamente de esas fecundaciones en los bosques. Además que eso. Y precisamente yo tengo un libro escrito sobre el hombre verde, que además recibió un premio de investigación de la editorial, y desarrolló eso y lo relacionó con la capilla Roslin, y en fin, y hablo de los orígenes, los diferentes tipos de hombres verdes que hay, que
y de los frutos que están representando el hombre verde, que tiene una simbología totalmente distinta. Así pues, un hombre verde que tenga uvas y demás representará el renacer de la vida, y aquel que tenga castañas pues representará la llegada del otoño, etcétera. Entonces, según los frutos que están representados a lo largo de todo el rostro del hombre verde, tendrá un significado o tendrá otro. Es interesantísimo porque además te pone se reproducen o se representan animales autóctonos de la zona, es decir, si hay zorros, pues aparecen zorros en el pelo de ellos y demás. Yo aconsejo que en mi Facebook veáis los hombres verdes, porque yo suelo hacer un retrato y un hombre verde, ¿no? Y tendré hecho ya 200 o por ahí. Yo casi los pongo todos, porque me encanta el hombre verde que tú No, dibujas. a mí me apasiona. Es una cosa que, pero claro, tampoco hay mucho interés. Yo siempre cuando voy a una catedral nueva, por ejemplo, cuando estuve en un congreso sobre la estatuaria gargolaria, yo fui el único español que estuvo allí. ¿Cómo te diría? Al director de Batala, del monasterio de Batala, allí en Portugal, hablando de eso, y oye, pues, y le digo, mira, busca un hombre verde. ¿Eso cómo es? Y le expliqué cómo era. Se recorrió todo el monasterio de Batala buscando al hombre verde, pero apareció. Claro. Me vine, mira, está aquí en un fuste de una columna. Digo, pues si está aquí el hombre verde, cuenta tantos pasos y verás que hay otro hombre verde. Y en efecto, y así fuimos recorriendo con una serie de... Había en la base de las columnas, había unas representaciones de hojas de acacia, que es un signo propio de los canteros, de los masones. Al hablar de masones, no podemos confundir el masón de hoy día, que son unos cachondos mentales, con el cantero. El cantero es otra cosa. Y os emplazo, si queréis, para que hablemos de cantería otro día o cuando queráis. Pero no tiene nada que ver. Ellos heredan, porque claro, los canteros dejan en el siglo XIX de existir, porque no es caro la cantería, no se hacen ya edificios, se hacen nuevos materiales, entonces dejan de existir, y para ser cantero realmente se abre a otro tipo de público, porque ellos se casaban entre ellos, daban las herramientas, en fin, el protocolo que se seguía era muy interesante, sobre todo aquí en la Transmiera, y son los responsables y creadores del estilo isabelino de Portugal, que es ese calado de la piedra tan preciosista y demás. Y me he ido. ¿Dónde estaba? Está bueno con los hombres verdes de cuando fuiste a Portugal. Eso, y entonces él encontró el hombre verde y seguimos el ritual. Anda tantos pasos. Aquí hay otro, sí, anda, y encontramos unos pocos. Entonces es interesante por eso, porque te puedes encontrar una variedad de temática y simbología. Hablando de los masones, que era donde me colgué, pues los masones de ahora lo que hacen es que como ya no existían canteros, se abrió a todo el mundo, entonces ahora son abogados, médicos, jardineros. Entonces hemos pasado de la masonería operativa, es decir, de la cantería, a la especulativa, es decir, a los 4 cachondos estos que se reúnen y para de contar, es decir, no hay mayor trascendencia, tampoco son como cuentan, no, los masones, estos quieren acabar con el mundo, al menos en los niveles inferiores no. Y yo he estado en varias tenidas de masones, y el nivel, la verdad, es muy bajito y no se encuentra nada que pueda indicar que son gente que quiera acabar con el mundo. Es una cuestión de ayuda intermutua y para de contar, ¿no? Y compartir conocimiento, como estamos nosotros aquí departiendo, ¿no? No tiene Claro. Pues una cosa que te quería preguntar, José Luis, que yo lo desconozco, por eso te lo voy a preguntar. Vamos a hablar del gran arquitecto conocido en el mundo entero, que es de mi tierra, que es Gaudí. ¿Se sabe si hay alguna gárgola o quimera en su famosa Sagrada Familia? Hombre, claro que hay. Tengo en este libro y en otro que edité de 254, me parece que era, dibujos, le dedico a la Sagrada Familia bastantes gárgolas. Mira, tiene primero que la Sagrada Familia no es una iglesia, aunque se haga culto, pero es un templo masónico.
Y lo puedes ver porque a la entrada de las dos columnas que tiene a la entrada, Jaquín y Boaz, que son las dos columnas donde se situaba el maestro Jaquín y el compañero Boaz, y entre medias de ellas se situaban los canteros normales, los aprendices. Te encuentras que hay dos tortugas en la base de esas dos columnas, una de tierra y una de mar, que llevan a su espalda la columna, que te recordará el elefante con la columna, no solo de Dalí, sino de Bernini, que te lo puedes encontrar, que también tiene su carga simbólica. Pues bueno, allí hay la mayor colección de caracolas en ¿cómo se llama esto? En gárgolas. Tiene la mayor colección de lagartos naturalistas en gárgolas. Tiene la mayor colección de batracios, ranas y sapos en gárgolas. Tiene el único camaleón que yo he visto en gárgolas. Y así podría seguirte citando. Es decir, es eminentemente naturalista. Las gárgolas que Gaudí pone en su templo son de animales, fundamentalmente. Las figuras le da otra importancia porque por la geometrización de la forma y demás, él ya hace composiciones, y en algunas de las composiciones te asombraría el esquema que sale a superficie cuando ves y analizas, por ejemplo, la situación de las manos de las figuras, la situación de las cabezas, y además tiene un cuadrado místico, no sé si lo has visto, en el que los números se pueden leer y da la misma cifra en un sentido que en otro, que en otro, que en otro. Es decir, lo que te está indicando que Gaudí es heredero de una tradición, ¿no? Y que tiene un conocimiento, por supuesto, ¿no? Pero las gárgolas más naturalistas de serpientes, también hay una colección de serpientes. En fin, eso lo puedes ver en los dibujos que cuelgo en Facebook. Si te vas pues verás que hay mucho. Es otro libro que tengo pendiente, pero no doy abasto. Tengo que terminar el de la simbología, liarme con los cinocéfalos y ya después Gigante, que es muy interesante. Hace poco he estado dando un par de charlas. En fin, y terminar de los oídos antropomorfos, que me trae por la calle de la amargura. Muy interesante. ¿Qué te iba a preguntar yo? Has estado hablando de los canteros. ¿Tú crees que la hermandad de los canteros, la primigenia, se fue a Estados Unidos con esto de la Revolución Americana y llevó sus conocimientos allí, o los que están o la historia de allí es completamente aparte de lo que pasó aquí en Europa? No tengo datos. Yo lo que sí que te puedo decir es que con la conquista española, tan mal mirada hoy día y que tan buenas cosas hizo como crear 54 universidades en Hispanoamérica, que duplicaba el número de las que había en España. Esos virreinatos, que no colonia, pues resulta que sí exportaron muchos canteros de aquí, pero no los mejores. Los mejores de la Transmigra estaban trabajando en Santiago, estaban trabajando en Toledo, estaban trabajando en Sevilla, tenían una formación, como ya te digo, evidentemente francesa. De hecho, la Catedral de Sevilla la diseña en francés. Y así nos vamos a encontrar con que, pero los que emigran al Nuevo Mundo no son los mejores canteros. Igual que pasa en Sevilla, Sevilla al no tener cantería, no tenía canteros. Y tuvo que exportarlos y tuvo que hacer verdadero esfuerzo para traer calidad en la cantería. Lo mismo pasa en Batala, en Coimbra, con los hermanos. En fin, había poca calidad de cantero en general, y lo que Gilles d'Ontagnon, su origen es francés, pues exportó parte del conocimiento de la cantería y es responsable del estilo isabelino, ese tan bonito que hay en los capiteles portugueses que parecen bordados más que... Y ese lo aprendieron los hermanos Castillo, porque su tío había estado trabajando en la Catedral de Sevilla y había estado trabajando con Diego de Riaño, que Diego de Riaño fue aprendiz de Gilles d'Ontagnon y es el responsable de gran parte de la obra de cantería, y que por cometer un asesinato en la Catedral de Sevilla
tiene que huir a Portugal y está con los hermanos Castillo y trabaja en muchos en Coimbra, en Batala, trabaja en muchos de esos sitios, ¿no? Que al huir precisamente pasa por Aracena y allí diseña el de la iglesia de Aracena, una de las más importantes, ¿no? La diseña yendo de huida, es decir, son gente muy importante. Yo creo que no, que la cantería, además, si tú te fijas, la cantería de los pueblos primigenios, aztecas, mayas, es totalmente distinta a la cantería, por ejemplo, hindú. No sé si habéis visto alguna. Es súper compleja en detalle y representan con un tipo de trazado el color de las vestiduras, cosa que no se da en ningún otro sitio. Y además tienen una espiritualidad totalmente distinta, más rica en el erotismo y en la sensualidad, en fin, son distintos. Ten en cuenta que el cantero europeo pertenece a una tradición europea y una cultura europea muy determinada. Que haya una iconografía común no significa que se represente todo de la misma manera, porque por ejemplo en la India se representan los perros dogos, los doku, y sin embargo en la entrada de nuestros templos no figuran eso. Sin embargo en el de la Sagrada Familia sí figuran dos tortugas de carácter muy realista. En fin, va a depender de la cultura y va a depender también de la formación. El cantero europeo tiene un objetivo fundamental, que es dibujar en la tierra lo que está en el cielo. Entonces te vas a encontrar planes iconográficos que se desarrollan no solo dentro de la misma catedral, sino que se desarrolla en todo el territorio de ese país. Por ejemplo, en Francia se dibuja con las diferentes catedrales que están dedicadas a Nuestra Señora en Notre Dame, se dibuja una figura del cuerpo celeste, igual que aquí en España se dibuja, pero es difícil encontrarla, la figura de la Inmaculada con la unión de diferentes puntos de diferentes catedrales, ¿no? Es decir, que ellos llevaban como una idea de planiferio, ¿no? Lo que está arriba hay que representar, que es una máxima amazona, ¿no? Lo que está arriba del conocimiento, ¿no? Entonces, claro, es muy complejo. Yo creo que ellos no tiraban más allá de lo que era el mundo europeo, ¿no? Y de hecho, fíjate tú que la bandera europea pues tiene las estrellas de la Virgen María, de la Inmaculada, ¿no? Es una representación porque toda Europa ha sido siempre virginista, por llamarlo de alguna manera. Y claro, ahí también corre la leyenda, que yo no sé cuánto tiene de realidad, que es sobre todo las catedrales francesas se hicieron con dinero templario. Corre la leyenda. No sé, habría que investigarlo, yo no... Por ahí no me he querido meter porque los templarios están más que trillados. Sí. Y entre las verdades, las mentiras y los inventos, iba a sonar muy mal lo que yo iba a decir, ¿no? Entonces, prefiero no meterme. Ya te digo, tengo en mente 6 o 7 libros más y tendré material para otros 15 o 20. Entonces, no, la vida no me da. Me encantan los templarios y lo que tú sí puedes saber es que si es de planta octogonal es templaria. Eso no tiene discusión. Por ejemplo, hay una leyenda que el castillo de Aracena es templario. Mentira, los templarios nunca llegaron. A pesar de que hay un caballero templario allí enterrado, ¿no? Pero nunca llegaron a Aracena. Y como eso, pues, claro, te encuentras y la gente puede hace su historia mental y se inventa la historia, pero no. Claro, la leyenda de las vírgenes negras. Las vírgenes negras son todas templarias. No, porque algunas se pintaban de negro para protegerla precisamente. Acuérdate de los muebles de las abuelas de caoba que se pintaban de negro. ¿Sí? Para protegerla de los bichitos. Pues esto es exactamente igual. Hay muchas leyendas. Habría que ver la tradición, estudiar la antropología del lugar y ver desde dónde arranca la leyenda, en fin. A mí me encantan los misterios, pero el misterio racionalizado. Claro. No hay nada más misterioso y más maravilloso que la historia. Pues sí. Pero la historia bien contada, no la de los historiadores, sino la historia bien contada, viendo los hechos, viendo qué consecuencias tienen, cómo podemos investigarlos. Y en base a eso se desarrolla una teoría fundamentada, no, ¿sabes? Sino fundamentada y que
pueda pasar un estudio entre pares, que pueda pasar un estudio en una universidad. A mí no me fueron capaces de tumbar la tesis sobre las gárgolas, primero porque no había nada escrito y segundo porque estaba perfectamente razonada. En mi tesis tendría unas 300 o 400 citas de libro. El libro que tenéis en vuestras manos tiene más de 624, porque he revisado, he ampliado, he ampliado casi 300 páginas más, ¿no? Entonces, no sé, yo sí creo que algo tuvieron que ver los templarios, sobre todo en el desarrollo iconográfico, ¿no? Y sobre todo con las catedrales de Nuestra Señora. La gente cree que Notre Dame es la única, cuando dicen Notre Dame, pero ¿qué Notre Dame? Yo cuando me dicen Notre Dame, digo, ¿pero cuál? Y digo, ¿cómo? Pues mira, tenemos la de Amiens, tenemos la de Reims, y así puedes citar 6 o 7 que la gente no las conoce. Notre Dame de Vézelay, por ejemplo, no la conoce la gente y forma parte de ese esquema iconográfico planiférico de lo que hay en el cielo está en la tierra. Por eso digo que hay mucho desconocimiento en general, ¿no? Y para eso estamos, para enseñar, para que la gente cada día sepa un poquito más. Y cuando mire eso me decía mi primo, dice, primo, desde que te escuché la conferencia no paro de mirar para arriba. Digo, pues ten cuidado, no te vayas a caer. Párate, cómprate unos binoculares en el líder que está muy baratito y te pones a mirarlo. Sí, porque hay algunas interesantísimas y están muy escondidas. Por ejemplo, hay una dedicada a Phobos, uno de los hijos del dios de la guerra, y que está escondida. Te tienes que asomar por uno de los lados de las giraldas, de las ventanucos, si te lo permiten, porque ya creo que han puesto incluso una rejilla. En mi tiempo no va. Y te tienes que asomar y está ahí abajo en un rincón una carita que da miedo. Está totalmente deformada. Entonces es curioso, ¿no? Y es un mundo, ya te digo, de 30 y tantas mil, no hay ni una igual. Y eso da que pensar, ¿eh? Porque si tú coges y dices, bueno, pues voy a hacer 12 gárgolas. Por ejemplo, en la sacristía de la Catedral de Sevilla hay 12 cabezas de dragón, todas distintas, y son de mascarón, solamente la cabeza, ¿no? ¿Por qué están allí? Porque el dragón cuida el tesoro. ¿Y qué tesoro es? El cuerpo de Cristo. Es la simbología cristiana. Pues como eso te puedes encontrar lo que quieras. Es decir, tiene multitud de interpretaciones y a cada cual más interesante. Es la única que tiene un demonio pensativo, la Catedral de Sevilla. Un demonio que está con la cara, está sentado sobre sus rodillas y está pensando en que ha perdido la partida, ¿no? Y como eso podemos hablar, cada catedral tiene una especificidad en el plano iconográfico. Lo que pasa es que es imposible, es inabarcable. Es decir, yo estoy con la de mi tierra porque es la que, fíjate, para hacer libros de las puertas, las claves herméticas de las puertas de la Catedral de Sevilla, tuve que ir a hacer fotografía alrededor de 32, 33 veces y cada vez que iba me traía 200 o 300 fotografías. Gracias a Dios existe el tema digital. Si antes había que imprimirla, por llamarlo de alguna manera, era un dineral. Y cada vez ves un detalle nuevo, ves una cosa nueva, ¿sabes? Entonces imagínate, si la de Sevilla se ha llevado 3 libros, solamente las gárgolas de la Catedral de Sevilla, las gárgolas de la Giralda de Sevilla, que tiene gárgolas, y las claves herméticas de las puertas de la Catedral de Sevilla, que me ha hecho que me haya muchos enemigos. Sí, sin ningún misterio, porque yo lo único que he hecho es contar la realidad de lo que hay allí representado. Entonces, es lo que te quiero decir, que es inabarcable. Yo he empezado, espero que alguien más siga, pero que se lo tome en serio, no copia de que si el gargoyle, que si no, vamos a estudiar la simbología real, qué significado tiene, qué preponderancia en el tiempo, cómo se va a desarrollar, cómo podemos, y en fin, y hacer un estudio lo suficientemente serio que merezca la pena, ¿no? Y en eso estamos. Yo siempre, una vez al mes, le dedico un par de días o 3 a analizar una figura y yo qué sé, tendré más de 300 analizadas ya. Y ya te digo, mi sueño sería hacer una enciclopedia. Como sé que no voy a poder, pues ahí se lo dejo a mis hijos que ellos hagan lo que estimen oportuno con eso. Vale, ¿y tienes constancia de
por decirlo de alguna manera, de algún gran maestro escultor de gárgolas? Es que eran todos. Ten en cuenta que hay 3 niveles, como hemos hablado. Entonces, el maestro era el que esculpía. Entonces, todos tenían y además las gárgolas fundamentalmente no están firmadas. No tienen tampoco ningún sello, ninguna marca, sino que era un plan iconográfico en el que el maestro te decía, tienes que hacer una gárgola así, asado, un ciclopompo. Pues ya está, sabía que tenías que hacer algo que estuviera arrastrando un alma y que el alma tuviera cara compungida, porque si era un demonio, evidentemente no te iba a llevar al cielo, te estaba arrastrando al infierno, ¿no? Y entonces es eso, es un plan iconográfico. Los canteros también dependía del nivel de desarrollo de su trabajo. Tenemos canteros como Diego de Riaño, que se iba directamente a la cantera de San Cristóbal en Cádiz y él seleccionaba la piedra después de tocarla. Es decir, el tío ponía la mano y como Miguel Ángel, ¿no? Cuando decía que le decían que cómo había cogido un bloque tan estrecho para hacer la vida de Miguel Ángel. Y decía, no, yo no he hecho nada, yo lo he sacado, el bloque. Era el bloque el que me estaba llamando a mí, que quería salir. Pues esto es exactamente igual. El tío iba, cogía sus piedras y se montaba en el carro, en la carreta y para la catedral y así. Es muy gracioso el ritual, ya te digo, es interesante. Algún día debemos dedicar un capítulo porque es muy interesante la ritualística. Si arruinabas una piedra, eras castigado por los demás canteros, se enterraba en sagrado la piedra estropeada, en fin, tenía una ritualística muy interesante porque ten en cuenta que son hombres dedicados a la obra de Dios. Una catedral es la representación del Jerusalén celeste en la tierra y por lo tanto es una obra divina, mayor gloria de Dios. Y aquel que retrasaba un segundo, un día, el trabajo de la gloria de Dios, tenía que ser castigado. Esa noche no dormía, tenía que pagar de su bolsillo la piedra y labrarla con objeto de que a la mañana siguiente, aunque no durmiera, estuviera para que pudiera seguir el trabajo para mayor gloria de Dios, ¿no? Y de hecho lo conseguían. Es decir, tú fíjate que, por ejemplo, en la Catedral de Sevilla, cuando se cae el cimborrio, lo hace un arquitecto, lo vuelve a montar y se vuelve a caer, porque no tenía ni la vibración ni tenía el conocimiento que tenían los canteros. Es decir, igual que si tú vas a cualquier catedral, yo que me llevo 1 año y medio con una depresión por circunstancias laborales y demás, pues yo cuando estaba mal de verdad, yo me iba a la catedral y salía bien, salía renovado de pila, con una energía. Si tú te descalzas en Reims o en Amiens y andas por el suelo de la catedral o por el laberinto de una de ellas, es totalmente distinto. Es como si te cargaran las baterías. Es una energía. Y es que es normal porque casi siempre debajo de las catedrales pues hay basílicas romanas, hay otros templos, ¿no? Porque están ubicados en lugares de poder. Sería interesante repasar la historia de Notre Dame. Notre Dame se funda sobre una basílica romana que está en el sótano de la catedral dedicada a Venus. Y apareció la primera estatuilla de cabeza de hombre verde haciendo las excavaciones de los cimientos, que desapareció posteriormente, pero que conservamos un grabado de alguien de la época. Y eso, entonces te encuentras que un templo está sobre otro, que a su vez está sobre otro, que además está casi siempre sobre una de las líneas ley, donde se cruzan las líneas ley, donde hay unas cargas de poderes determinados, que suele coincidir con la ubicación de un antiguo menhir, donde hubo una batalla que perdieron los francos y que dio origen a la leyenda del mago Merlín. En fin, es un sitio muy mágico, muy particular y que analizo levemente, apenas en un par de páginas, parte del origen de Notre Dame y de la figura del mago Merlín, ¿no? Dentro de lo que sería la figura del hombre verde y dentro de lo que sería la figura de Cernuno, el hombre con cuernos. ¿Vas a preguntar? Sí, yo te iba a decir que es lo que tú dices, ¿verdad? Porque a mí me pasa, yo cuando llego a una catedral hay algo siempre que
que te atrae. Energía, vibración. Eh, Tiene una y, vibración particular. y siempre hay, como si te llamaran, hay puntos que te llaman. Esto me pasa a mí en muchas catedrales. Me pasa aquí la de Sevilla, me ha pasado en Santiago, me ha pasado en todas las que he ido, pues siempre hay puntos como que te están llamando. Y cuando sales, es que es como un camino iniciático, pienso yo. Bueno, es que existen unas energías que nosotros captamos, es lo poco animal que nos queda. Fíjate, la Catedral de Sevilla antiguamente tenía el suelo ajedrezado de losas de mayor tamaño que el que tiene ahora y se podía jugar al ajedrez. Y entonces tenía una serie de recorridos, la catedral, que indicaba un conocimiento u otro, ¿no? Entonces, tú entrabas, por ejemplo, y si querías ser la figura del caballo, tú saltabas las losetas al estilo del caballo y entrabas en diferentes capillas y cada capilla dedicada con una simbología distinta, ¿no? Entonces es interesante. Eso se ha perdido, pero conservamos parte, al menos yo conservo parte del trazado de dónde estaban esas losetas y es gracioso porque puedes jugar al ajedrez dentro de la Catedral de Sevilla, ¿no? Siguiendo precisamente ese itinerario iniciático que otro libro que yo quiero hacer precisamente el viaje iniciático en la Catedral de Sevilla, ¿no? Pero, en fin, que no me da la vida. Necesito otro par de vidas más. Una cosa te iba a decir, porque es que lo descubrí la última vez que estuve en la catedral. Una habitación totalmente redonda que está en un lateral, que yo es la primera vez que la veía, porque yo entré y me metieron por allí por uno de los donde está el tesoro, giré a la izquierda y entré en una habitación totalmente redonda. Y allí la energía que había era totalmente diferente a toda la catedral. No sé si tú sabes qué habitación es la que yo te estoy diciendo. No, tendría que verla sobre el plano, pero vamos, usualmente ese tipo de habitaciones se hace para que un personaje de la época pueda escuchar misas y ser visto. Entonces suele tener una sonoridad particular. Por ejemplo, eso si vas a la mezquita de Córdoba, hay en el transcoro hay una habitación también circular en la que tú te pones y escuchas la conversación del que está en la puerta. Pero además la escuchas como si lo tuvieras al lado de tu oído, ¿no? Entonces son elementos que se usan precisamente para eso. Es decir, todo tiene, ya vuelvo a repetir, todo tiene un significado, todo tiene un porqué, no se hace nada al azar. Yo te voy a hacer una pregunta. Para mí va a ser la última porque dejaré a José si te quiere hacer alguna más. Sobre los conspiranoicos. No sé en qué iglesia de España, en la entrada, me parece que lo has comentado antes, hay una figura de un astronauta. Y dicen que se ha hecho, hombre, en realidad se ha hecho hace poco, pero los conspiranoicos dicen que lleva siglos ahí la estatua hecha del astronauta, esculpida ahí en el pórtico de la entrada. Mira, hay un astronauta, hay un diablo comiéndose 2 bolas de helado en Salamanca, hay un dinosaurio en Segovia, hay un escudo del Athletic de Bilbao tallado en piedra en no sé dónde. Eso es gente del misterio, de las malas del misterio, porque hay gente buena, pero hay gente muy mala y que se inventan las cosas. No, eso es una mala restauración. Yo soy de los que piensa que esos restauradores y ese cantero en particular había que llevarlo preso y tirar la llave, porque vuelvo a decirte, es insertar una palabra en un mensaje que no tiene nada que ver. Por ejemplo, en una, ya que veo que lleva José la camiseta del Gremlin, en una iglesita al sur de Francia se pusieron un Gremlin, se puso una camiseta, en fin, se pusieron una serie de figuras, un alien, pero se pusieron por contestación popular y entonces se votó que en ese momento lo que representaba la cultura era una iglesia del siglo XI, pero se habían perdido todas las gárgolas, estaba totalmente abandonada y entonces se decidió por contestación popular que se iba a hacer una representación de la cultura del momento, al igual que en el medievo se hacía del conocimiento de la mitología del momento. A mí eso no me parece mal. Ahora, interponer, manchar, ensuciar un monumento con ideas creativas del típico moderno de ahora para darle 2 bofetadas,
pero con el mazo de cantero. Es decir, me parece una violación de nuestro patrimonio cultural absolutamente indeseable. No sé, Sí. puede ser más claro. Es decir, yo a esos individuos los encerraba y los tiraba a las llaves, ya te digo. Además los encerraba con uno de los políticos estos, para que mayor castigo no haya. No, yo sé el nombre incluso del que puso ese astronauta ahí, sé el nombre del que puso el que se llamaba a sí mismo cantero, pero era albañil, sé el que puso en Salamanca el con los dos helados, que es donde está el astronauta también, Sí, es ¿verdad? la misma persona, y no lo voy a mencionar el nombre porque no merece la pena. Que el albañil lo que tiene que dedicarse, y de hecho cuando se hacía una catedral había dos cosas distintas, el albañil y el cantero. El albañil era el que hacía los andamios, hacía las zanjas, hacía las bases de ladrillo, y el cantero era el que hacía el trabajo de la piedra, juntaba la piedra, que no era tan fácil, ponía la argamasa de cal, en fin, ordenaba los bloques para que tuviera una cara vista, papel a marca, etcétera. Entonces, no tiene nada que ver un albañil con un cantero, pese a que la traducción de maçon en francés también se traduce como albañil. Y eso da lugar a confusiones, pero dentro de lo que es el oficio de cantero recibían incluso salarios distintos. Eso lo podemos ver en la teneduría de libros de la Catedral de Sevilla, que deja muy claro, primero los canteros, primero los maestros, después los canteros, después los albañiles y después los demás. Es decir, tenía un orden de preeminencia y además cobraban conforme a ese orden de preeminencia, ¿no? Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. No. Estos individuos, ya te digo, son impresentables. Yo me estoy acordando de lo que tú has dicho, Jonathan, lo del astronauta. Cuando estuve en Salamanca, todo el mundo estaba buscando al astronauta, pero nadie buscaba la rana y la calavera. Porque una está en la universidad, pero la otra está en la... Según te pones de frente, tal como llega a la plaza donde está la catedral, de frente a la mano izquierda. Ahí está. Sí, El sí, diablo con los... Pero todo el mundo va buscándolo, pero no es, ni lleva siglos, ni tiene nada que ver con porque es muy interesante la portada de la Catedral de Salamanca. Estuve yo haciéndole fotografías porque estuve en un congreso allí, precisamente para hablar de cantería, porque ellos tienen unas canteras de una piedra rosada, casi dorada, interesantísima, y entonces pues me llamaron como especialista y estuve allí hablando de la restauración y de la cantería, ¿no? Y entonces estuve haciendo fotografías de la portada, porque la portada de la entrada de Jesús en Jerusalén es casi una copia de la que hay aquí en Sevilla. Y entonces estuve relacionándola iconográficamente, escribí un artículo y todavía no lo he publicado, pero lo publicaré. Y estuve viendo precisamente que todo el mundo iba allí y no tiene nada que ver, igual que si te vas a la Casa de la Lonja de Valencia, tiene una iconografía, la portada, y unas gárgolas interesantísimas, además de carácter erótico. Hay un señor metiendo el pito en un jarrito, hay una señora masturbándose, en fin, hay de todo. En la Catedral de Colonia también hay una felación, en fin, que por eso te digo que no podemos pensar que solamente son demonios, sino que está representado toda la forma de vida, porque cuando di una conferencia en Montilla sobre el sexo en las catedrales, la gente se quedaba como asustada, ¿no? Pero si está la Inquisición, pues, y que la Inquisición perseguía a brujas. El sexo, al revés, contra más gente hubiera, más diezmo tenía la iglesia. Claro. El dueño del terreno se llevaba un diezmo, en la iglesia otro diezmo. Y ten en cuenta que la gente vivía no como vivimos ahora. Los niños, las niñas con su habitación, los niños con su habitación, los padres, allí no. Aquello era una casa con un tablón de madera grande que hacía las veces de cama, que tenía una pequeña inclinación. El caballo y las ovejas dormían dentro, porque era una de las posesiones más caras, y dormía el padre, la madre, el niño, la niña, el abuelo, el tío, todo el mundo, y allí no paraban de tener niños, es decir, que esconderse no se escondían. Entonces el sexo era una cosa muy natural. De hecho, tiene que llegar Fray Isidoro de Sevilla porque había unas normas y se castigaba. El sexo se castigaba con una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, una felación a un cura, 30 padres nuestros, y no puedes entrar en la iglesia durante una semana. Había una relación, yo tengo la relación en la conferencia que di, ¿no?
que las traje precisamente de uno de los libros de Fray Isidoro. Y tuvo que llegar Fray Isidoro a Sevilla y decir, ¿pero qué estáis haciendo? Le estáis dando ideas de que los curas son hombres y pueden tener, y si el sexo, y si se derraman fuera de la vagina tiene un castigo, y si, en fin, una serie de historias. Y entonces prohibió precisamente esos castigos solamente a la parte propia interna de la iglesia, ¿no? Pues como eso, entonces podemos encontrar todo tipo de temáticas, y eso que no hemos entrado en las cabezas de viga de toda la zona de donde son las galletas fontaneras y demás, ¿no? Que existen auténticas barbaridades de carácter erótico y sexual, ¿no? Hay la representación de un falo, ese está en Portugal, de un falo con su gónada perfectamente en un canecillo, se llaman canecillos, así más o menos de grande. Entonces dice, no, es que la Inquisición no se metía en eso. Y si no tenías dinero, tampoco. Es decir, ellos lo que querían era quedarse con los bienes y incautarlos, y hasta ellos no entraban a la vista. Hasta lo poco que actuó la Inquisición, pese a que tenemos la fama. Aquí se quemaron 100 y pico personas. En Inglaterra más de 3.000. En Francia unas 2.000 y pico. En Alemania más de 5.000, porque ten en cuenta que el Malleus Maleficarum, el látigo de las brujas, el castigo de las brujas, lo escribieron 2 monjes alemanes. Spencer y no recuerdo cómo. Entonces es... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que algunas son tan explícitas que incluso dices tú, bueno, de bestialismo. Hay algunas de bestialismo totalmente explícitas, ¿no? Y después, pues claro, tenía sus claves. Por ejemplo, si una mujer se representaba con un niño o con un bebé a la espalda y tocándose sus partes genitales, pues representaba el aborto, que en aquel tiempo también se hacía. Y, en fin, si llevaba una toca, representaba a una mujer casada. Pero si esa estaba al lado de un gaitero, pues resulta que se representaba a la mujer casada con un uso que representaba al hogar, un uso de la lana, pero con cara de cerda, de guarra, ¿no? Y el gaitero siempre se representa itilifálico. Es decir, ahí en un sillar en Plasencia, un sillar de coro, aparece con sus partes pudendas al aire, o en las pinturas de Bruegel lo vamos a ver a los gaiteros que están todos itilifálicos, es decir, empalmados. Entonces forma parte de esa idiosincrasia, de esos mensajes que nosotros hoy día pues no lo vemos. Es decir, vemos un gaitero, vale, vemos una cerda, ¡ay, qué graciosa! No, están los dos unidos y los dos significan una cosa. Claro, ahora es muy difícil verlos con la mentalidad que tenían allí. Entonces, ahora vemos, como tú dices, con la mentalidad de ahora. Claro, es que nosotros vemos los fenómenos, casi todos los fenómenos, los vemos con la mentalidad del hombre del siglo XXI. Y pasa como dice José Antonio Caravaca, ¿no? Tú intentas relacionar lo que tú ves con lo que tú conoces. Sí. Entonces, cuando antes las cosas eran con remaches de tornillo, los ovnis venían con remaches de tornillo. Ahora que todo es como así, pues ahora los ovnis se evaporan y aparecen. Es decir, forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro acervo cultural. Entonces, lo tienes que ver con la visión del hombre de ese tiempo. Entonces, para ello, un dragón, una mantícora, un grifo, existía. ¿Por qué? Porque lo decía la Biblia. Y la Biblia era palabra de Dios y no se cuestionaba. Entonces, que viniera San Borondón diciendo que se había peleado con sus manos desnudas con un grifo y que la había vencido. Sí, lo decía San Borondón. Si sabes lo que es un grifo, es un bicho con una cabeza de águila, con unas patas de águila, con cuerpo de león. Eso nada más que te hace así, ya te ha arrancado la cabeza, ¿no? Y además los guardianes de los tesoros, ellos vivían en sitios donde estaban los centauros y corría la leyenda y demás, igual que los cenicéfalos, que eran los hombres con cabeza de perro, que nos habla Colón de ellos, nos habla Marco Polo, en fin. Hay una serie de personajes históricos, como con los gigantes, que te cuentan, te narran la experiencia, ¿no? Los conquistadores se encontraban hombres de 10, 12, 14 pies de alto. Incluso a algunos se les cortó un pie para traérselo al emperador, ¿no? Entonces son cosas que están y están.
Pues mira, yo te iba a decir antes que iba a ser la última pregunta, pero se me están ocurriendo dos más. Pero Primero te voy a preguntar, te preguntaré una y luego le dejaré a José que pregunte otra y luego ya te contaré. Yo no tengo prisa. Vale, para los iniciados en el tema de las gárgolas, ¿qué catedral recomiendas tú por aquí, por España, para que vayan a ver? Y más o menos lo que se pueden encontrar. La Catedral de Sevilla, es la última. Entonces, es la última de 14 catedrales góticas, que si sumas 1 y 4 da 5, que es el número del hombre. En fin, tiene mucha simbología. Entonces, hay una parte que está dedicada a las figuras mitológicas, otra parte que está dedicada a los psicopompos y otra parte que está dedicada a las fuerzas de la naturaleza y demás. Pero realmente todas, es que no hay catedral que no merezca la pena. La de Burgos por su vidriera, la de Santiago por el carácter de término de iniciación, aunque no es verdad, porque el camino de Santiago no acaba en Santiago. La mayoría se tiene que ir uno a Finisterre, desnudarse, quemar la ropa y autobautizarse. Sí, es verdad. Y tienes que no... Si ves alguna lagartija, no la molestes, porque es un alma que en vida nunca fue a Santiago y ahora está de peregrinación a Santiago, ¿no? Y como eso. Entonces, vuelvo a decirte, el Camino de Santiago ha tenido un boom, todo el mundo hace el Camino de Santiago. La inmensa mayoría de la gente no sabe qué está haciendo. No lo vive como un camino iniciático. Lo vive como yo he hecho el Camino de Santiago, mira, aquí están todos los sellitos. Cualquier catedral es un libro abierto. Entonces, la Catedral de Sevilla es el último libro que se hizo. Sí. Fíjate que, por ejemplo, los dos últimos hombres verdes que aparecen en la Catedral de Sevilla, pero cruzas y en África no hay hombres verdes. No hay. ¿Sabes? Entonces, forma parte de una cultura muy determinada y de una forma de ver o de iniciarse en la vida. Entonces, según tú entres en una catedral, tiene un recorrido, tiene otro. Entonces, claro, yo conozco un par de recorridos de catedrales, no los puedo conocer todos porque es inabarcable. Pero, por ejemplo, en Reims, cuando tú entras por la puerta principal, tienes que hacer un recorrido determinado y justamente el volumen de ese recorrido equivaldrá al volumen del recorrido del laberinto que está en el suelo. Y precisamente las figuras que están representadas en ese laberinto van a estar en connotación con algunos de los elementos que te vas a encontrar a lo largo de ese recorrido a través de la catedral. Es decir, son, ¿cómo te diría yo? Libros iniciáticos. Y entonces cada una tiene su peculiaridad y por lo tanto yo considero que cualquiera de ellas, yo no me atrevería a decir la mía porque es la mía, pero todas son maravillosas, todas tienen un plan iconográfico, todas tienen un sentido, todas habría que medir las columnas, habría que medir el espacio entre las columnas, habría que ver. Hay algún cachondo por ahí que dice que en la Catedral de Sevilla inserta un pentágono, ¿no? Un pentagrama. Sí. No es verdad, porque se mezcla, esta persona mezcla iconografía del siglo XIV, del siglo XV, con iconografía del siglo XIX, del siglo XX. No tiene nada que ver. Sin embargo, si hace el recorrido de las cuatro puertas que son contemporáneas, hechas en la misma época, tenemos una N, que es la letra ETA, que representa el comienzo, el cercado, el sitio vallado, ¿no? Que es una interpretación más conforme a la historia. Lo otro es una paja mental. Pero que se dice muy a menudo, no, porque es como una invocación. No. Bueno, además se cuenta con la ubicación del Cristo de Millón, que no estaba allí originalmente en el plan iconográfico, y se cuenta con dos puertas que fueron diseñados precisamente por un masón iniciado en la alquimia y que representan diferentes momentos del proceso alquímico de la materia, representado mediante fábulas de Esopo y de otros fabuladores, ¿no? Y te indica cada uno de los momentos de la materia, ¿no? Igual que ya te explica y desarrolla en la Puerta del Príncipe cuáles son los efectos de ese cambio en la materia para llegar desde el opus nigrum, es decir, la materia deleznable, a la gran obra, ¿no? Y está representado mediante leones, mediante águilas, mediante, en fin. Entonces, claro,
el que lo conoce, por ejemplo, la Catedral de Sevilla, pues claro, yo me llevé un impacto porque yo había leído a Gallego, que era el único que había hecho un libro y que todo el mundo plagia. Los que dan vueltas alrededor de las puertas lo plagian. Y vi lo del Pentágono, el pentagrama. Y claro, después analizándolo digo, no se puede mezclar un plan iconográfico del siglo XV con uno del XIX-XX. Uno hecho por un masón reconocido, alquimista, y otro pues hecho por dos maestros canteros totalmente distintos sobre una idea original del maestro Norman que venía de Francia. ¿Sabes? Entonces es hacer porque vende, pero claro, vende a los tontos, porque a los que saben no se le vende. Entonces es importante que la gente sea consciente del patrimonio que tiene y aprenda a conocerlo y no se deje engañar por bobos que te cobran 5 o 10 euros el paseíto, no, sino que se investigue y que se mire y que se hagan publicaciones serias, muy serias sobre el tema, porque es importante que tú cuando mires la puerta del nacimiento sepas que lo que allí está representado no es un nacimiento cristiano, es un nacimiento basado en los textos apócrifos. Que aparecen personajes y situaciones que no aparecen en la Biblia y así, ¿no? Entonces es importantísimo. Yo te iba a decir, bueno, aparte que has estado hablando del Camino de Santiago, fíjate, hoy estaba hablando conmigo de hacer el camino y le estaba diciendo, no, es que tú tienes que totalmente irte, olvidarte del camino y conocerte, y que no vamos a terminar en Santiago, hay que terminar en Finisterre. Claro. Y la lagartija que has contado me ha recordado a San Andrés de Techido. Uh-huh. Sí. Lo mismo de las lagartijas. El recorrido del Camino de Santiago no es el camino. Es lo que lleva, es lo que te lleva. No, son las iglesias del camino. Sí, por eso. Entonces es una forma de iniciarte, porque cada una tiene un significado y cada una tiene una forma distinta y cada una tiene una simbología. La gente se queda en el camino, en el trayecto que tiene que hacer de un albergue a otro, pero no se desvía y hay que desviarse para conocerlo. Hay muchos caminos de Santiago, no solo el típico, sino hay también el camino gaélico que viene desde arriba, desde Francia, hay muchos, pero hay que conocer el juego de la oca, que está representado perfectamente en el camino, el origen del juego de la oca, qué representa cada casilla, por qué está representado, por qué hay un puente en un lado determinado, que hay una iglesia, qué casualidad, que es de planta octogonal. En fin, hay una serie de cuestiones que hay que... En fin, el Camino de Santiago no se hace en una semana, ni en 2. No, es mucho más profundo. Es, ya te digo, como entrar en una catedral. Tú puedes entrar de visitante, como yo los veo, que entran y 5 minutos y ya están fuera. ¿He visto la catedral? No, mire usted ha mirado la catedral. Usted no ha visto, porque el ver es muy difícil. El ver es muy complejo y además el problema que tiene el ver es que ves más cosas. Claro. Y vas poco a poco abriéndote camino para ver o entender lo que estás viendo, porque el 90% de la gente no entiende lo que ve. Cuando van allí, están haciendo cola para entrar y está allí el girardillo, no entienden lo que es el girardillo, ni entienden lo que representan los leones de su rodillera. ¿Para qué? Qué bonito. Hago la foto y ya. Entonces eso es así. Es decir, ¿cuál es el problema? Que el tonto está muy feliz con su tontería. Por eso. Porque el que sabe cada vez se da más cuenta de que no sabe nada y que cuanto más abarca, más grande es. Y que abres una puerta y detrás hay 7 más. Y así, es decir, eso es el conocimiento, ¿no? Y esa es la inquietud que puede tener una persona por vivir su vida. Es decir, vivir de verdad, no vivir dormido. Sí. Te voy a decir que muy pocos, yo me incluyo porque soy de los que lo hago, de llegar a una catedral y sentarte y mirar y respirar lo que hay allí. Y llenarte de todo lo que te rodea, porque siempre, y lo que tú dices, ves algo, pero es que si has ido 2 veces te encuentras con 4 o 5 cosas más que no has visto. Se mueve, la catedral se mueve. Cuando tú vas, hay
está en otro sitio o está en otro, o lo has visto con otros ojos. Es como cuando lees un libro. Lees un libro con 15 años y tu problemática de ese momento pues te hace entender el libro de una manera. Lo lees con 60 y no tiene nada que ver la lectura del libro ni nada que ver lo que tú recordabas, ¿no? Porque vas acumulando experiencia y esa experiencia te da sabiduría y esa sabiduría a su vez te da más conocimiento y va poco a poco abriendo los ojos, ¿no? No es, y ver una catedral no es, no, como tú dices, no son 5 minutos, son horas sentado allí, dando vueltas, metiéndote por sus rincones. Horas y días, ya te digo, yo para hacer las fotografías tuve que ir más de 30 veces y siempre se me escapaba algo. Y mira que tengo un tele de esto para los campos de fútbol, ¿no? De 1200 y pico y hasta la última arañita salía, pues siempre se escapaba algo. Siempre. Tú y yo tenemos pendiente una visita a la Catedral de Sevilla. Sí, pero después me vas a tener que dar un barril de cerveza porque como me ¿Sabes? José Luis me está obligando a ir expresamente a la Catedral de Tarragona y observarla con detenimiento, porque ahora ya me está poniendo... No lo conozco, ¿eh? Tengo que ir a Tarragona porque alguien me ha dicho que me iba a regalar una cosa. Sí. Pero, sí. Lo que pasa es que estoy haciendo con un libro en cada mano, estoy haciendo ejercicio para poder levantar los 80 kilos. Lo tiene pendiente, yo soy hombre de palabra, ¿eh? Y yo, el cartero, cada vez que le largo un sobre con el tocho al principio hacía así. Uy. Ahora sí que te quiero, bueno, a ver, si vienes a Tarragona, queda pendiente una visita contigo y que me expliques más el tema del mundillo de las gárgolas y la iconografía que tiene, sobre todo llevándote a la Catedral de Tarragona, que creo que hay bastante material allí. Y que me instruyas, ¿sabes? Y que me expliques más o menos como entendido en la materia. Me lo prepararé porque, ya te digo, desconozco la catedral y por lo tanto no sé lo que hay allí representado, pero vamos, como sigue una genérica la iconografía, pues estoy seguro que no habrá problema en poderla interpretar. Pero sobre todo fíjate en el suelo. Sí. La única catedral que tiene conserva el suelo ajedrezado es la Catedral de Jaén. Y es famosa por multitud de cosas que pasan en ella. Pasa como cuando tú vas a la Capilla Sixtina y claro, estás mirando el techo, pero nunca miras el suelo, y el suelo es el árbol de la vida representado mediante mosaico cosmatesco de la familia de los cosmatos y demás. Y en el libro de la simbología de la Capilla Sixtina dedico casi 100 páginas solamente al suelo, cómo está representado, qué es lo que representa, la simbología que tiene, cuáles son las marcas de ubicación, en fin. Las cosas son mucho más complejas de lo que... Pues mira, sí. hablando de suelo, dicen que está supuestamente hay una losa y hay una inscripción que dice en la Catedral de Tarragona que reposa el cuerpo de un gigante. No lo sé si lo sabías. No. Pues es interesante, yo tengo que ir para allá y bueno, investigar un poco el tema, porque dicen que hay un gigante enterrado allí. O sea, un cuerpo de gran envergadura, que le decían que era un gigante. Claro, pero el gigante del medievo era a lo mejor un individuo de unos 80, unos 90. Yo sería un gigante, yo mido unos 90. Pero lo que sí que te puedo decir que sí hay restos óseos de gigantes que están además datados en reportajes periodísticos de 1800 y demás, con figuras con fotografías que son daguerrotipos, que no están retocadas y que muestran osamentas de seres de entre 3 metros y medio y 7 metros. Sí, yo creo que el que hay allí supera los 3 metros con creces, lo que dicen. Pues te recomiendo que busques en mi YouTube una charla que he dado, 2 charlas que he dado sobre gigantes, en la que hablo de precisamente toda la documentación y es bastante interesante, porque yo sí creo que han existido gigantes y de hecho los descubridores hablan de personajes con los que han estado incluso departiendo y son personajes de 12 pies, de 17 pies, es decir, estamos hablando de entre 2 metros y medio a casi 7 metros. Y te los describen físicamente, además te los describe físicamente igual en Sumeria
que en Estados Unidos. Y es curioso, ¿no? Te hablan de gente sin frente, con la frente huida hacia atrás, con grandes ojos en forma de huevo, en fin, mandíbulas prominentes, con dientes que parecían de caballo, en fin, muy interesante. Yo sé que contigo vamos a tener más de un programa porque veo que eres una enciclopedia andante y contigo... No, sí. Soy un hombre curioso y me gusta, y como colaboro con Miguel de Miguel en Crónicas de Arcadia y con otro grupo Desde el Corazón y con una universidad catalana dando charlas sobre los misterios del arte, ¿no? El último que he hecho es sobre el matrimonio Arnolfini, que está representado un fantasma y es una representación de la asunción o de la anunciación, perdón, porque el personaje de femenino es idéntico en un cuadro como en otro. En fin, me dedico a eso. Cuando veo algo que me gusta, lo investigo y ya está. Y procuro que sean cosas que no estén machacadas, ¿no? Entonces, yo encantado. No, y por eso te digo que no va a ser... cuando queráis, sí, no va a ser ni ningún problema. No va a ser ni la primera ni la última vez que te vamos a tener aquí, seguramente. Yo encantado. Aquí me tenéis para lo que José tiene el contacto. Tú ya tienes el contacto, John. Bueno, Jonathan, pero es que me gusta más llamarte John. No, perfecto. Hay mucha gente que me llama así. José, ¿tienes alguna otra pregunta o...? Mira, José Luis me tiene... Vale. Me tiene alucinando. Llevamos 2 horitas y pico. Sí, da igual. Mira, que no me des carrete. Si me das carrete, yo... porque son muchas las vías de investigación que tengo abiertas y entonces pues te largo el rollo. Son 13 libros ya los que tengo publicados. Fíjate que anoche anoche fue cuando estuvimos charlando un poquito. Sí, un poquito. No, digo con Jonathan que estuvimos lo de la luz. Sí. Estuve hablando contigo un rato. Y estábamos hablando fíjate, hablamos del Jardín de las Delicias del Bosco. Sí. El misterio de que Felipe II se lo puso delante de él para morirse. La historia tan truculenta de ese cuadro. No es exacto. Él lo que se puso fue un juicio final, es que no recuerdo cómo se llama, el ascenso al Primeo o algo así. Que es un cuadro que representa una SM. En fin, pues cuando queráis hablamos del Bosco. Yo tengo un libro escrito sobre el Bosco que se llama Simbología del Jardín de las Delicias del Bosco, que hace poco me ha estado entrevistando Joaquín Avenza sobre ese tema. Fue un tema muy interesante y en ese libro lo que hago es que analizo todas las figuras que aparecen, cuál es el origen de algunas de ellas, qué posibles estampas utilizó el Bosco para la representación del Dios Padre que está en la parte externa, la de la jirafa, la del sicomoro, en fin, y analizamos pues por temas, las aves, las mariposas, el juego, los instrumentos musicales, porque aparecen en el infierno porque la gente no lo sabe, pero el instrumento musical se consideraba parte del infierno porque era pecado. Y eso viene de que Platón decía que la música de ciertos instrumentos como la sinfonía, como el laúd, era provocador de la pérdida del alma. Entonces lo perdí. Por eso se ponía, y la gente tampoco cae en la cuenta que lo que está representado en la parte externa del tríptico, que es la tierra, en una esfera y demás, nos está hablando de la forma de pensar del hombre del 1400 que pensaba que la Tierra era plana, porque hay una representación de una Tierra plana. Y eso la gente no cae en ello, ¿no? Y como eso, y además podemos saber por lo que está escrito en la parte externa y por lo que está allí representado que nos está hablando del tercer día de la creación del Génesis. Y como eso pues podemos analizar todo lo que hay. El cuadro en sí son, creo que son 460 figuras, de las cuales 16 nos están mirando al espectador. Y esas 16, por geometría, 1 más 6 es 7. 7 es el número perfecto, ¿no? Lo decía Protágoras, lo decía Pitágoras, lo decía un montón de sabios. Pues 7 son los orificios de la cabeza. 7 eran los planetas conocidos a simple vista, 7 los días de la semana, 7 las notas musicales, en fin.
Vale. Pues, Bueno, la geometría es preciosa, sobre todo si la aplicas. Sí. pues yo te voy a hacer para no irnos al otro extremo, que el coloquio principal era el tema de las gárgolas. Y esto lo vamos a dejar para más adelante, otro programa. Hubo un Ángel Caro que decía, esta es la definitiva. Ahora sí que es la última. Tu joya de la corona, ¿dónde se encuentra y qué representa? Ya me lo preguntó antes, José. Es que no tengo joyas de la corona, todas me parecen maravillosas. El conjunto de Paisley Abbey, porque le tengo mucho cariño a eso de no ver, no oír, no hablar. Pero porque descubrí muchas cosas analizando esas tres figuras. Pero en realidad me gustan todas, porque hay multitud de hombres pájaros, multitud de hombres león, multitud de hombres perros. En fin, la catedral tiene un hombre león, la catedral de Sevilla, y tiene un hombre perro, un cenicéfalo. Y, en fin, toda. Es que me parece tan maravillosa toda la iconografía que no te podría extraer una. Hay una que me llama particularmente la atención, que está en el ayuntamiento, en el patio interior del ayuntamiento de Barcelona, que te pone muy mala cara el guardia cuando entras a hacer fotos, que es la Ira. Y es un personaje que está así asomado, os enviaré después la foto, si no mañana. Es un personaje que está asomado con la boca abierta, encapuchado, con una sotana, que da miedo. Esa es una figura que a cualquiera que no esté entendido le daría miedo, ¿no? Ahí particularmente me parece que reproduce perfectamente la ira. O la envidia, que se suele representar con un rostro y un águila, una serpiente, un pájaro que te está comiendo la cara, ¿no? Y es por eso, porque es el único pecado capital que el que de verdad lo está sufriendo es quien lo comete. Porque el envidioso no te envidia a ti, envidia que tú seas así. Y él es consciente que nunca podrás ser tú, por lo tanto siempre va a estar con el reconcome, es algo que te devora, ¿no? Como el suplicio de ¿cómo se llamaba este? De Prometeo, en el que el buitre devoraba las tripas y al amanecer se regeneraba, y así. Pues esto es exactamente igual. Entonces, no hay ninguna en particular que me llame la atención, porque yo me gustan todas. Y cuando la gente dice, oh, qué tío más raro, ¿no? Que te gustan las gárgolas. Pues sí, porque yo me pasa como con el cuento, alguna vez lo he referido y nos hemos reído, ¿no? Con el cuento de la Bella y la Bestia, ¿no? La belleza está en lo que está diciendo. Si te queda en lo externo, pues yo jamás habría ligado, ¿no? Si te queda en lo externo. Si te queda en el interior, pues sí, porque con la charla y con pues más o menos, ¿no? Te puedes defender. Pues esto es exactamente igual. Cada una te cuenta una historia. El problema es pararte a su lado a escucharla, ¿sabes? Y muchas veces vamos con mucha prisa y no queremos escuchar. Pero ya están ahí, llevan 4 siglos mirándonos y nos pueden contar muchas cosas. Y cosas no solo de su época, sino de la nuestra. Nos dan lecciones de vida. Y entonces es un mundo maravilloso, ya te digo. A mí me da para 13 libros. Tengo abiertas otras varias investigaciones, no solo el Bosco y los orígenes del Bosco, que son graciosísimos, interesantísimos, sino que sigo. Ahora estoy con Miguel Ángel, pero después iré con los gigantes, con los cinocéfalos, yo qué sé. Tengo ahí, ya te digo, en cartera tendré unos 16 del libro. Pues de Miguel Ángel tenemos que tener charla porque es un personaje que llama mucho la atención y no se conoce mucho de él. Ya publiqué un libro sobre la restauración de la Capilla Sixtina, el cómo han destrozado la Capilla Sixtina, pese a que los japoneses de una cierta marca de carretes de fotografía decían que había sido una restauración magnífica, pero la verdad es que se usó un material que es totalmente corrosivo y que para eliminar ese material hay que usar mucha agua, y el agua lo que hace es que destruye la partícula de cal. El pigmento, al no estar cohesionado con la partícula de cal, aflora por la superficie porque es porosa, el fresco. Y entonces decían, hemos descubierto un nuevo Miguel Ángel, un Miguel Ángel rico en colores, rico en no sé cuánto, y tú le pasabas la mano y te llevaba el pigmento. Entonces eso es una brutalidad lo que se ha hecho con la Capilla Sixtina, por mucho que con la Lucci diga que ha hecho una magnífica restauración y le den todas las medallitas del mundo, pero le vamos a ver la cara y la vamos a ver nosotros. Es decir, de aquí a 15 o 20 años
vamos a ver destrozos irreparables ya que se le ha hecho a la Capilla Sixtina. Entonces sí, le dediqué un libro y ya ahí me di cuenta que había mucha simbología, que la posición de las manos y de las piernas representaban figuras hebraicas, letras hebraicas, y me di cuenta que la Capilla Sixtina es un canto a el judaísmo, pero no es un canto a lo cristiano, todo lo contrario, incluso es una burla del Papa, el Papa de la Róbila, porque mete mucha bellota, mete mucho roble, mete mucha historia, y la verdad es que fue la venganza de la Capilla Sixtina y todos los frescos que hay pintados alrededor, que son muchos y de los mejores artistas de la época florentinos, fue la venganza del Medici, que había sobrevivido al atentado. Y en realidad la Capilla Sixtina es una burla de ese Papa, ¿no? De hecho, fíjate, cuando se sienta el Papa en el sillón papal, Sí. tiene el culo de Dios enfrente. Dios le da la espalda, ¿no? Miguel Ángel era muy inteligente y usa una simbología, cambia el bucéfalo por cabezas de cabra, y cambia. Hay una serie de simbologías interesantísimas, ¿no? Y que es la que estoy desarrollando. Lo que pasa es que desde que me he jubilado me ha entrado la cosa esta de la tranquilidad. Sí. No, está fuera mucho tiempo y la verdad es que ahora que he vuelto me está costando. Tengo Claro. organizado otra vez el despacho. Claro. Pero bien, aquí estoy, para lo que me necesitéis. Pues Claro. bueno, señor José Luis Munuera, ha sido un verdadero placer contar contigo. El señor sobra, joder, John, de verdad. Bueno, es formalidad. Señor el que tiene señoríos. Yo el único señorío que tengo es Alanda. Y estoy cojo de una pata, me rompí hace muchos años. Así que, nada. Pues ha sido, lo dicho, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Llevamos 2 horas y 25 minutos, pero se me ha hecho cortísimo, porque eres un pozo de sabiduría y todo. Va. Sí, ya te digo yo que sí. Tiene un pozo de sabiduría. No, Además, yo te... el listón me lo puso muy alto mi amigo del alma, porque no nos conocemos físicamente, Javier Arrie, que ese sí es un monstruo. Lo entrevistemos en la primera entrevista fue de él, sobre él. Sí, me lo contó José, por eso digo que para mí es un honor estar en el mismo canal que ha estado él, igual que lo fue en su momento cuando me llamó la Escobulandia. Para mí, verá, el conocimiento se tiene para divulgarlo. Claro. Lo puedes divulgar a través de libros, pero la gente no lee, o lo puedes divulgar a través de las ondas, o a través de los vídeos, o a través... Entonces el que me llama, me tiene. Yo no tengo ningún problema, sea un canal chico, sea un canal grande, me da igual. Es decir, yo he colaborado incluso con el Ike Jiménez en el programa 500, haciéndole un análisis de las cerámicas de Sisla y demás. Es decir, yo no tengo ningún problema. El que me llama, voy, y si dentro de mi escaso conocimiento puedo desarrollar lo que sea, pues lo desarrollo sin ningún problema. Sí, pues ya te digo, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Te espero tener más programas, contar contigo y hablar de gran variedad de cosas que ya vemos que dominas bastante y sobre todo en lo que decimos, abrir el conocimiento a las personas, hablar de historia y que se empapen de cultura e historia sobre todo. Pero desde la verdad. Desde la verdad, nunca mejor dicho. Estoy muy cansado, sinceramente, de inventos y de mentiras y de fabulaciones, que alguna gente me lo reprocha. Si tú en la entrevista no te metas con los del misterio, que no te llama, digo, porque tenga interés me llamará. O sea, no tengo ningún problema. Pero lo que no quiero es engañar a las personas. Y por desgracia hay mucho estafador contado de fábulas, ¿no? Muchísimo. Que nos le hacen hasta canciones. Sí, hacen estas canciones, ¿verdad? Que agradecerte que haya estado aquí con nosotros y decirle a todos los que nos ven que dejen de mirar al suelo y empezar a mirar lo que tenéis encima de vuestras cabezas. Descubriréis un mundo. Claro. Sí, señor. Sí, señor. Pues nada, José, yo encantado. Ya lo hablamos en su día. Y nada más, es decir, cuando necesitéis de cualquier tema, cualquier cosa, o simplemente charlar por charlar, pues
Claro. Yo no tengo, ahora estoy jubilado ya. Dispongo de mi tiempo y la verdad es que a mí me gusta, ya te digo, me gusta charlar, ya te lo dije. No me deis pie que me enrollo 2 horas y media. Ya Eso es lo que nos gusta a nosotros, la gente que se enrolle y sobre todo con nosotros. Y poco más. Espero que disfrutéis el libro, que ha sido un año de trabajo muy, muy esforzado. Yo creo que es un libro que algún día será importante por lo que desarrolla y por el esfuerzo editorial y por el diseño de la portada, que lo hice yo. Y ya está. De las 2 portadas, la portada interior la hizo la del círculo rojo y la exterior la hice yo. Y de la contraportada. Y en fin, y aquí me tenéis para lo que necesitéis sobre cualquier tema. Pues muy bien. Muchas gracias. Gracias por todo y gracias por darnos esa historia que nos has dado sobre las gárgolas. Muy bien. De corazón. No. Muy bien. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.